como los sumerios, en donde vamos a ver los primeros relatos de cicatrización de las heridas. 2000 Ah, años. a 2000 años, mejor dicho, en donde se utilizaban dos modalidades de tratamiento, ¿no? El método espiritual, el cual consistía en encantamientos, y otro físico, el cual aplicaban materiales similares a lo que es la cataplastía de las heridas. Habría otras culturas como los egipcios, los cuales fueron los primeros en diferenciar las heridas infectadas y las enfermas en comparación con las heridas no infectadas, ¿no? También se encontraba en la misma cultura papiros quirúrgicos, por ejemplo, de Erwin Smith, el cual eran documentos en sí mucho más antiguos, ¿no? En los cuales describen más o menos 48 tipos diferentes de heridas, en los cuales fueron reemplazados o mejorados, en sí decirlo, por así decirlo, por Evers, el cual utilizaba o mezclaba diferentes objetos o cosas, ¿no? Por ejemplo, la miel como propiedades antibacterianas, el hila como propiedades absorbentes y la grasa como un mecanismo de barrera, ¿no? Todo ello para el tratamiento de las heridas. También teníamos a los griegos, los cuales contaban con los conocimientos ya transmitidos por los egipcios, los cuales fueron más allá y clasificaron las heridas en dos naturalezas, ¿no? Una naturaleza aguda y una naturaleza crónica. También tenemos a Galeno Pergamo en el año 120 y 201 después de Cristo, los cuales, bueno, este era un médico de los gladiadores en sí, ¿no? O sea, atendía a muchos guerreros a día, y uno de los conocimientos que este nos transmitió es que él insistía en que las heridas debían estar sometidas a un ambiente húmedo, ya que aseguraba que había una mejor cicatrización. No se le tomó mucha importancia, pero 19 años después ah, se le evaluó científicamente y se observó que el índice de vitalización aumentaba en un 50% en los ambientes húmedos a comparación de los ambientes secos. También tenemos a Ignaz Philips Semmelweis, el cual era un obstetra húngaro, el cual observó en sí que la fiebre puerperal en sí en los estudiantes de medicina era mucho más reducida cuando se lavaban las manos, en este caso con jabón o con hipoclorito, después ya sea de agarrar los cadáveres en disección o ya sea antes de someterse o atender en este caso partos. Entonces, algunos puntos claves que tenemos que tocar en toda la exposición son la cicatrización de las heridas, es una compleja cascada celular y bioquímica que conduce a la restitución, en este caso, de la integración y de la función del tejido, ¿no? Vamos a ver que hay un aumento de tejidos individuales que tienen características de cicatrización únicas, en este caso, por ejemplo, el hueso, pero todos los tejidos cicatrizan por mecanismos similares y el proceso cursa con fases, y estas fases vienen a ser la inflamación, la migración celular, la proliferación, el depósito de matriz y la remodelación en sí de esta. También tenemos factores que impiden la cicatrización normal, que incluyen alteraciones tanto locales, sistémicas y técnicas del cirujano, que deben tomarse en cuenta. Por medio de la clínica, observamos también las cicatrizaciones excesivas pueden ser un problema tan importante como las cicatrizaciones deficientes, ¿no? Y participa también factores tanto genéticos, hay personas que tienen una cicatrización mucho más acelerada que otras, factores técnicos y también locales. También observamos el resultado óptimo de las heridas agudas van a depender de la valoración tanto del paciente como de la herida, así como de las aplicaciones tanto del personal médico, de la práctica y de la técnica que se pueda utilizar. Abordando acerca de las fases de la cicatrización de las heridas, observaremos que hay tres fases bien remarcadas, ¿no? La inflamación, la proliferación y la maduración, cada una de ellas con diferentes subfases. Si abordamos el proceso de inflamación, veremos de que esta se produce desde el momento de injuria hasta unos 3 a 7 días posteriores, ¿no? Todo esto dependiendo de la bibliografía en sí y también, sobre todo, del tipo de trauma que se ejerza. Entonces, este proceso de inflamación va a constar de dos tipos de subfases, una hemostasia y un proceso de inflamación. Un proceso de hemostasia, la cual dura entre 5 a 10 minutos iniciados el trauma, la cual conduce a la cascada de coagulación y a un proceso de vasoconstricción un poco más corta, la cual es precedida en sí de un proceso de vasodilatación, la cual cumple la función en sí de proporcionar oxígeno y nutrientes para la reparación celular.
Posteriormente a este proceso de hemostasia sigue un proceso de inflamación, en donde se ven diferentes mecanismos o procesos celulares, ¿no? Por ejemplo, la primera célula que se active en sí viene a ser los polimorfos nucleares en sí, ¿no? Como los neutrófilos, los cuales abordan desde un proceso inicial hasta más o menos las 6 horas, ¿no? De manera sumamente elevada, como la línea morada que observamos. Estos polimorfos nucleares, en este caso, como los neutrófilos, los cuales condicionan que luego se activen los monocitos y luego condicionen a que se activen, en este caso, los macrófagos, los cuales oscilan desde una etapa inicial también, precedida, claro, a los neutrófilos, hasta más o menos los 12, 13 días, ¿no? Y posteriormente todo esto acompañado con los linfocitos. Este proceso de inflamación va a ser precedido en sí por un proceso de granulación, las cuales va a estar dada por los macrófagos, ¿no? Los macrófagos van a ser prácticamente los que van a estimular este proceso de granulación, la cual comprende el proceso de proliferación, en donde va a haber una activación de los fibroblastos, ¿no? Esos fibroblastos, conjuntamente en sí con un proceso de angiogénesis a las 72 horas, ¿no? Las cuales posteriormente se darían por un proceso de epitelización dado por los queratinocitos y bueno, cada uno con su proceso de migración y proliferación. Después de este proceso de epitelización, observaríamos también un proceso de fibroplastía, ¿no? Dado por los fibroblastos, los cuales van a conducir a una proliferación de estos para producir en sí lo que vendría a ser el colágeno. Entonces, tenemos diferentes tipos de colágeno, pero entre los más marcados tenemos el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 3. Inicialmente no se van a producir ninguno de estos, sino se va a producir la fibronectina, ¿no? En una etapa inicial y a grandes cantidades, las cuales posteriormente va a decaer. Y va a ser reemplazada en este caso por el colágeno tipo 3, ¿no? Que va a ser prominente en los procesos de reparación. Este colágeno 3 asciende y también desciende y es reemplazado en sí por el colágeno tipo 1, ¿no? Que este va a estar permanente en sí. Este colágeno tipo 1, a comparación de los otros, tiene una mayor fuerza tensil. Es por eso que va a permanecer a comparación de los otros. Y posteriormente tendríamos lo que vendría a ser el proceso de contracción en sí, dado por el proceso de proliferación tanto como de remoción. En este proceso de contracción, el cual va a estar dado por las miofibrillas en sí, que van a ayudar en este caso a que la herida se cierre un poco más, ¿no? Estas miofibrillas en sí van a ser los miofibroblastos y posteriormente la maduración, ¿no? En donde vamos a ver que estas fibras que van a estar de manera recta, es decir, se van a entrelazar para ayudar en este caso a esta fuerza tensil. Hay que tener en conocimiento o en consideración de que esta fuerza tensil en sí va a ser un 30% antes de las 3 semanas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo un paciente, en este caso recién operado o posoperado, en este caso, antes de las 3 semanas, quisiera cargar peso, es posiblemente de que la herida se abra, ¿no? Debido a que las fuerzas tensiles son menores al 30%, pero superiores al año o a los 2 años, la fuerza tensil asciende a un 99%, ¿no? Entonces es superior a la inicial. Pero hay que tener en consideración de que esta fuerza tensil asciende a un 99%, pero ya no a un 100%. Es por esto que un proceso de cicatrización puede, puede mejorar en sí, pero nunca va a ser igual. Entonces, desglosando todo lo que hemos hablado, hablaremos acerca de las fases de la cicatrización y de las heridas, en donde vamos a ver que el primer proceso que vendría a ser la hemostasia y la inflamación, dada o comprendiendo el proceso de inflamación, va a estar precedido desde la injuria hasta un proceso de inflamación, ¿no? En donde se va a liberar en este caso factores quimiotácticos, va a haber una exposición del colágeno subendotelial, todo ello por una liberación subsecuente a factores, como mencionaba, factores quimiotácticos del sitio de la herida, ¿no? Entonces, como se ve en una herida alterada, siempre la integridad tisular tiene como resultado el corte de vasos sanguíneos, la exposición directa a la matriz extracelular de las plaquetas, hay una exposición del colágeno subendotelial y hay una agregación y una desgranulación en este caso de las plaquetas y una activación en este caso del factor de crecimiento
derivado de plaquetas, ¿no? También hay una activación, en este caso, del factor transformante de crecimiento beta, hay factores activadores de plaquetas, hay lo que viene a ser la fibronectina, la serotonina, que también van a estar implicados en este primer proceso, ¿no? Va a haber un proceso de infiltración y un proceso de, de activación, en este caso de células, ¿no? Como mencionaba, de polimorfos nucleares, como los neutrófilos, los cuales van a ayudar a la fagocitosis de las bacterias y a los desechos celulares en sí. Hay un segundo proceso que es la hemostasia y la inflamación, ¿no? En donde veíamos que uno de los principales en ser activados eran los polimorfonucleares, ¿no? Los cuales liberaban en este caso proteasas como las coagulasas, las cuales limitaban en sí las infecciones. Tenemos la liberación en este caso de macrófagos, los cuales ayudaban en este caso de cicatrización satisfactoria, ¿no? También teníamos activación de macrófagos y neutrófilos para en sí el desbridamiento de las heridas por fagocitosis. Hay la liberación de mediadores en sí, dados por estas células. Los macrófagos en sí van a regular en este caso la angiogénesis, los depósitos y la remodelación celular. Y los linfocitos T también van a constituir una de las poblaciones de células inflamatorias e inmunitarias más importantes, ¿no? Debido a que ellas van a ayudar en este caso a la cicatrización de las heridas. También van a actuar en este caso los linfocitos T, disminuyendo en este caso la síntesis de colágeno por los fibroblastos mediante lo que es el interferón alfa, el factor necrosis tumoral alfa y el interleucina 1. Vamos a ver que la activación de los macrófagos durante la cicatrización van a ser variados, van a tener una actividad y ciertos mediadores, ¿no? Por ejemplo, la fagocitosis, ya sea por uh, especies reactivas al oxígeno, como el óxido nítrico, el desprendimiento en sí, el cual estaba dado en este caso por los macrófagos, los neutrófilos, van a ayudar a lo que va a ser la colagenasa y la elastasa por medio de sus mediadores, la incorporación y la activación en este caso de células como el factor de crecimiento, las citocinas, el factor de necrosis tumoral, también la fibronectina. También hay proceso de síntesis de la matriz por medio de los factores de crecimiento, las citocinas, las enzimas, las prostaglandinas y el óxido nítrico, ¿no? Y la angiogénesis, que siempre va a estar presente por medio de los factores de crecimiento, las citocinas y el óxido nítrico también que va a favorecer en este. Otro de los mecanismos era la proliferación, ¿no? La cual estaba dado entre los 4 a 12 días, aunque esto tiende a variar un poco de acuerdo a la bibliografía, en donde vamos a ver que se restablece en este caso la continuidad del tejido, ¿no? Hay una epitelización en sí, hay la formación de fibroblastos y las células endoteliales en este caso infiltran al final de la herida. Los fibroblastos en este caso sintetizan más colágeno, como era el colágeno tipo 12, el tipo 1 y el tipo 3. En este caso la herida hay una herida en este caso con citocina, las cuales van a alterar la activación de lo que es la fenotípica. También vamos a ver que hay células endoteliales, las cuales van a promover en este caso la angiogénesis, ¿no? Y de esta manera la proliferación celular y por ende la epitelización en este caso por los medios de los queratinocitos. Con respecto a la maduración y a la remodelación, vamos a ver que hay fases, ¿no? Hay fases que es, por ejemplo, la fase de fibroplastía en este caso, en donde hay una remodelación en este caso de colágeno, ¿no? Y la colágenogénesis y la síntesis de este, ¿no? Ya mencionados anteriormente, en donde principalmente se producía la fibronectina y posteriormente el colágeno tipo 3 y el colágeno tipo 1 con su mayor fuerza tensil. Hay cambios netos en el colágeno, hay un restablecimiento de la matriz extracelular y vamos a ver que la cantidad del colágeno va a estar regulada en sí, ¿no? Esta va a ayudar también a la fuerza y a la integridad mecánica. Va a haber depósitos de la matriz, ¿no? Dada en este caso inicialmente por la fibronectina y el colágeno tipo 3, también los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos que van a estar implicados en esta. Vamos a tener las fibras y el enlace cruzado en este caso, los cuales van a disminuir la solubilidad en este caso del colágeno, ¿no? Y va a aumentar por sí la resistencia y la degradación enzimática. También tenemos lo que es la fibrilina, la cual va a ser secretada en este caso por los fibroblastos y van a ayudar a las fibras elásticas para que posteriormente estas se intercrucen, así aumenten la fuerza tensil. Porque originalmente van a estar de esa manera y posteriormente, por medio de la maduración, van a empezar a entrecruzarse.
Tenemos también el proceso de epitelización en sí, ¿no? Este proceso, el cual estaba dado por los queratinocitos, en los cuales vamos a ver que tienen dos fases, ¿no? Una fase de migración y una fase de proliferación. Una fase de migración en sí, las cuales van a estar dadas en las 6 primeras horas, ya sea del trauma o de la injuria, en donde esta migración va a estar dado en el borde de la herida, ¿no? Y una proliferación posteriormente, ya sea al quinto día, ¿no? En donde lo que se busca es reparar tanto la fuerza y la integridad del tejido. También hay una proliferación y migración de las células epiteliales a la célula de la herida, en este caso dado por los queratinocitos. Hay un engrasamiento de la epidermis en el borde de la herida. Vamos a ver que las células basales van a sufrir divisiones metódicas rápidas, no más aceleradas. Hay una variación de la forma hacia una forma más cilíndrica. Hay una reepitelización menor a las 48 horas, pero estas tienden a aumentar o a variar de acuerdo también al tamaño de la herida. Hay un epitelio, bueno, el epitelio y la dermis superficiales dañados van a tener un mayor tiempo, en este caso, ¿no? De acuerdo también a los tejidos, y en este caso donantes, a las quemaduras, ya sea del tipo de quemadura que pueda presentarse en el paciente. Con respecto a las funciones y los factores de crecimiento de la cicatrización normal, abordaremos que uh, en, en, todo tipo de célula vamos a encontrar los factores de crecimiento y las citocinas, ¿no? Tanto en un tejido normal como en un tejido lesionado. Entonces van a haber factores de crecimiento que van a estar intervenidos en esta. Vamos a ver de que se van a... Se fue el audio. ¿Se me escucha, doctor? ¿Sí? ¿Se me escucha, doctor? Sí, ya se escucha, ya se escucha. Ya. Bueno, entonces vamos a ver que actúan diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, puede actuar una forma autócrina en la cual el factor de crecimiento actúa en la célula en la cual esta va a producir. Tenemos una parácrina en donde va a haber una, bueno, por medio de una liberación al ambiente extracelular, donde van a actuar en este caso las células vecinas. Va a haber una forma endocrina en donde el efecto de la sustancia es distinto al sitio en la cual se libera esta, ¿no? Y posteriormente esta sustancia es transportada al sitio efector por medio del torrente sanguíneo. Va a haber una liberación de la concentración y la cual van a determinar en este caso la efectividad de los factores de crecimiento. Se van a unir receptores de superficie celular, van a presentar acciones divergentes en células, en diferentes células, mejor dicho, y vamos a ver varios tipos de receptores, ¿no? Y cuáles, por ejemplo, los canales de iones enlazados con la proteína G y enzimas, y también lo que vendría a ser la fosforilación y la desfosforilación de estos. Entonces, vamos a ver qué hay factores de crecimiento que van a participar en estas, ¿no? Y van a ser variadas en sí. Tenemos factores de crecimiento, el origen de estos y los efectos celulares biológicos que puedan producir. Tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser los factores de crecimiento derivados de las plaquetas, en los cuales tienen un origen ya sea las plaquetas en sí, los macrófagos, los monocitos, las células del músculo liso y las células endoteliales, ¿no? Los cuales tienen efectos ya sea como quimiotaxis, mitogénesis, la estimulación de la angiogénesis, que era muy importante en procesos iniciales y también podíamos observarlos en procesos en la primera fase de inflamación. Teníamos la estimulación de síntesis del colágeno, la estimulación de la reepitelización y en modular la remodelación hística, ¿no? Tenemos también el factor de crecimiento de fibroblastos, en donde vamos a ver que se origina por medio de los fibroblastos, las células endoteliales, los queratinocitos, también células de músculo liso y los condrocitos que estimulan en este caso la angiogénesis y la mitogénesis en sí. Tenemos también los factores de crecimiento hepatocítico por medio de los fibroblastos, en los cuales estimulan a los fibroblastos, a los queratinocitos y a los condrocitos. Esos van a ayudar a suprimir en sí la inflamación y a la formación de tejidos de granulación. Y van a ayudar también al proceso de angiogénesis y a la revitalización. Tenemos el factor de crecimiento de queratinocitos dado por los queratinocitos y los fibroblastos en el proceso de epitelización, los cuales ayudan también a la formación, ¿no? Y a la homología importante en este caso del factor de crecimiento de fibroblastos.
También tenemos el factor de crecimiento epitelial por medio de las plaquetas, macrófagos, monocitos, los cuales van a estimular la proliferación y la migración de todos los tipos celulares epiteliales. Tenemos el factor transformante de crecimiento alfa por medio de los queratinocitos y las plaquetas y los macrófagos, los cuales tienen efectos como una homología con lo que vendría a ser el factor de crecimiento epitelial, los cuales se van a unir en este caso a este factor y van a ayudar a efectos ya sea mitógenos y quimiotácticos para las células epidérmicas, tanto endoteliales. Y tenemos el factor de crecimiento, no, el factor de transformador de crecimiento beta, ¿no? Por medio de las plaquetas y los linfocitos T, que van a estimular, como muchos de ellos, a la estimulación de la angiogénesis, ¿no? Y a la estimulación de la quimiotaxis leucocitaria. Entre otros, vamos a observar como el factor de crecimiento similar a la insulina. Tenemos el factor de crecimiento endotelial vascular, y también tenemos la interleucina 1, la interleucina 4, la interleucina 6, la activina, la angiopoietina 1 y 2, y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, ¿no? Un poco menos importante a comparación de los primeros, que jugaban un rol muy importante a inicios del proceso de inflamación, y muchos de ellos llegaban al proceso de proliferación. Con respecto a la contracción de la herida, vamos a ver que este proceso estaba dado en sí por las miofibrillas, ¿no? Es un proceso de cicatrización de segunda intención, las cuales una de sus funciones es la contractura en sí, ¿no? Toda herida se contractura, pero en este proceso de, de, de contracción en sí, la cual va a estar dada por las miofibrillas, miofibrillas, los cuales van a ser en este caso los miofibroblastos y van a estar implicados en este caso los miofibroblastos, van a tener la función en sí de reducir el tamaño de la lesión, ¿no? Vamos a ver de que la contracción va a depender mucho del movimiento de las células con la reorganización, en este caso concomitante de su citoesqueleto. Ahora vamos a ver acerca de la cicatrización de los tejidos específicos, ¿no? En este caso del tubo digestivo, del hueso, del cartílago, del tendón, del nervio y de la herida fetal. Entonces, si abordamos lo que vendría a ser el tubo digestivo, vamos a ver que las lesiones en todas las partes... Un segundo, Rodrigo, te voy a interrumpir. Me parece muy buena tu exposición porque está bastante específica en diferentes puntos. Lo único que te podría dar como una crítica constructiva es que está muy desordenado. ¿Desordenado en qué punto? Desordenado en el punto en que idealmente el orden, deberíamos decir, bueno, vamos a quedar en que hay 4 fases en la cicatrización o 3 fases en la cicatrización. Bueno, algunos consideran que la fase de coagulación e inflamación es 1, la proliferación es 2 y la maduración y remodelación 3. Otros lo consideran como fase de coagulación como primera fase, la inflamación segunda fase, y en la proliferación en donde he encontrado una mezcla de mucho conocimiento, pero poco ordenado. Entonces, la fase, vamos a tomar un acuerdo, ¿ya? Porque hay muchos libros que dicen muchas cosas. Entonces, hablemos de que la fase de coagulación o de hemostasia es primero la fase donde hay una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que deje de sangrar. Correcto. ¿Ya? Donde hay las plaquetas entran en contacto con el colágeno y forman una red, que esta red o malla de fibrina nos ayuda a que empiece a haber ya una estructura en la herida. Esa es la fase de coagulación. En la fase de inflamación, el detalle que hay, ¿por qué se da la inflamación? Porque hay una gran migración de células antiinflamatorias, donde se producen todos esta acción de todos los elementos citoquinas que produce en la fase inflamatoria, y la función principalmente de la fase inflamatoria es evitar infecciones y destruir todo tipo de tejido, que esté fuera del contexto de la herida y que pueda producir algún tipo de infección, mediante todos los sistemas que has mencionado con respecto a esta fase
inflamatorio, aumento de los nitrófilos, movilización de los nitrófilos, macrófagos, aumento de lo que es el oxígeno también, que es un antibiótico que va en contra de la sobrevida de los gérmenes, ¿ya? Y mientras primero hay una gran invasión de neutrófilos, posteriormente va siendo reemplazada por macrófagos que llegan a terminar de limpiar todo lo que pueda ser un tejido o un elemento extraño. ¿Correcto? Ahora, en la proliferación es donde he encontrado más desorden porque no hay un adecuado seguimiento. En la proliferación tenemos que encontrar 4 fases, ¿no? En la proliferación encontramos uno que es la fase de contracción de la herida, 2, la repitalización, 3, tenemos la angiogénesis y 4, y pero bueno, proliferación celular propiamente dicha. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta que esas 4 fases, se dan al mismo tiempo, una sobre otra, no son que las fases es primero una, primero otra, primero otra. Entonces tenemos una proliferación celular, que es la proliferación de fibroblastos, de miofibroblastos, y estos miofibroblastos producen la colágeno 1, colágeno 3, y que lo que hacen es crear toda la malla para todo el resto de células que se vayan juntando. ¿Ya? En la fase, y eso me da toda una red que me da base a que pueda haber una repitalización, que como tú bien lo has dicho, es una repitalización que surge de los bordes de la herida. ¿Ya? Eso es perfecto. Tenemos la fase de angiogénesis, ¿por qué? Porque dentro de esa malla que se ha formado, que nos dejó la primera fase de la coagulación hemostasia, esa malla que nos dejó esa fase, permite que haya una proliferación de células endoteliales, que son las precursoras de los neovasos que se van a formar, y la angiogénesis. ¿Ya? Para que pueda haber una adecuada proliferación celular, también tiene que llegar bastante lo que es la sangre. Entonces, esa angiogénesis ayuda a la fase proliferativa. ¿Ya? Entonces, me gustaría que al final de tu exposición, Rodrigo, me hagas un pequeño, así, resumen exacto. Fase 1 es tal, fase 2 es tal, fase 3 es tal. La fase 3 se comporta por 3 subfases, A, B, C, D, o 4 subfases, D, E, o 5, ¿no? Y finalmente ya hablemos de la maduración, que implica 2 fases. Y por último, la maduración, hasta ahora no me has dicho hasta cuándo puede durar. ¿Ya? Entonces, ya, continúa con esto de tubo digestivo. Ya, doctor, por medio de la remodelación, en este caso, era, según el libro que leí, era de las 2 semanas a las 3 semanas, ¿no? Abordaba, pero esto también tiende a variar de acuerdo a la bibliografía. ¿Y la maduración? La remodelación estaba dentro de la maduración, doctor, en este caso. Ya. Revisa bien ese libro porque la maduración y remodelación llega a durar hasta 2 años. Ujú. Por eso cuando hagamos la parte práctica, van a ver en algún momento que les voy a mostrar algunas cicatrices en las cuales se les informa al paciente de que este proceso de cicatrización, de formación de cicatrices y tratamiento de su cicatrización, no es de 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, es de 6 meses hasta 2 años. Entonces, la remodelación de la cicatriz, un periodo es hasta 2 años. Puede ser menor en en muchas ocasiones, sí, pero se considera que es desde la tercera semana hasta 2 años. Continúa. Sí, doctor, eso sí. Pero la maduración es una subfase en este caso de la remodelación, ¿verdad? Por eso. Bueno, entonces, correspondiente al tubo digestivo, vamos a ver de que las lesiones en toda parte del tubo digestivo tienen una misma secuencia de cicatrización que las heridas, en este caso cutáneas, ¿no? Vamos a ver que
sí hay unas diferencias relativamente importantes en este caso, por ejemplo, el ambiente de la herida, el pH que pueda corresponder en este caso del tubo digestivo y de la piel, los microorganismos, ¿no? Debido a que van a ser sumamente diferentes, el tipo de desgarro, los movimientos en este caso esqueléticos que puedan producirse en la línea de sutura, por ejemplo, en la piel, no van a ser iguales al tubo digestivo. La oxigenación, en este caso tisular. También podemos observar los tipos de célula y la síntesis de colágeno que puedan producirse en ambas, ¿no? Vamos a ver que hay tipos, en este caso, en las cuales van a abocarse a la reconstrucción del tubo digestivo, ya sea término-terminales, término-laterales, lateroterminales y laterolaterales en este caso, ¿no? Utilizan diferentes técnicas, ya sea de forma manual o mecánica, ya sea por medio de grapas, ya sea utilizando mecanismos o instrumentos de compresión, pegamentos biológicos y termofunción, en donde vamos a ver que la anastomosis digestiva en sí van a estar dados por dos tipos en sí, ¿no? La general y un poco más específicas en este caso, por medio de las que no tienen en este caso complicaciones. En las generales tenemos los que carecen en este caso de tensión, una perfusión adecuada, una nutrición adecuada, las cuales no presentan septicemia. En las más específicas, la elección en este caso de la técnica, ya sea pueden ser ileocólicas engrapadas, ya sea por el volumen intravenoso preoperatorios. Entre las complicadas, ya sea por la falta de cicatrización, las desinencias anastomósicas, las fugas, las fístulas, el exceso de cicatrización que posteriormente será hablado por medio de las estenosis, ¿no? Hay que tener en cuenta que la submucosa en sí tiene una fuerza de tensión superior, ¿no? Y la cual tiene, bueno, en este caso sostiene las suturas. Y la serosa tiene una rápida formación del sello emético en sí. Entre otro proceso de cicatrización tenemos el hueso, ¿no? Casi todas las fases de cicatrización en este caso se van a asemejar a lo que se observa en la piel, pero en el caso del hueso tiene algunas cosas características individuales y bien notables de esta. Tenemos una fase inicial en la cual hay la formación del hematoma, el cual consiste en una acumulación de sangre en el sitio de la fractura, bueno, que también esta va a contener un tejido blando desvitalizado, un hueso muerto, una médula necrótica, ¿no? Posteriormente va a seguir de un segundo periodo, que es el proceso de licuefacción y degradación, en este caso, de los productos que no van a ser viables en el sitio de la fractura, ¿no? Va a haber un proceso, en este caso, de revascularización, o sea, la angiogénesis, va a haber un tejido de granulación y el tejido blando, ¿no? Este tejido blando en sí va a ser precedido en un tercer proceso, el cual va a formar en este caso el callo blanco, ¿no? Donde va a haber una unión de lo que es una unión fibrocartilaginosa, la cual va a conllevar a un callo duro, en donde va a haber una mineralización del callo blando, en este caso a una conversión a una conversión en este caso del hueso. Ahora vamos a ver que en esta etapa va seguida por una fase de remodelación en la cual el callo excesivo se reabsorbe y también la cavidad medular se recanaliza. Con respecto al cartílago, vamos a ver que este tejido es avascular y también es desprovisto de inervación, ¿no? Puede estar acompañado por defectos permanentes secundarios, en donde vamos a ver que la cicatrización va a depender de la profundidad, en este caso de la lesión. Um, Vamos a tener una lesión superficial en donde vamos a ver que no hay una respuesta inflamatoria, no hay una síntesis de protoglucanos y de colágeno, no hay una regeneración en este caso total, una regeneración en este caso total, es de manera incompleta a comparación de la profunda, ¿no? En donde en sí hay, ahí van a incluir en este caso el hueso y el tejido blando subyacente. Hay una respuesta inflamatoria, cosa que no había en el anterior, del tejido de granulación, hay una migración de los fibroblastos, hay una formación en este caso del cartílago hialino y un restablecimiento de la integridad estructural y de la función completa en sí del cartílago. Correspondiente al tendón, vamos a ver que los tendones y los ligamentos en sí van a sufrir diferentes tipos de lesiones, ¿no? Pueden tener laceraciones, pueden tener rupturas, pueden tener contusiones, en donde vamos a ver de que estos también van a seguir un proceso, ya sea de inflamación, un proceso de reparación y un proceso de remodelación, en fin. La cicatrización, en este caso de los tendones y los ligamentos, uh, van a progresar de forma similar a otras áreas del cuerpo, ¿no? Ya sea por estos procesos, ya sea de una formación, una organización de un hematoma, un depósito de tejido de reparación y una formación, en este caso, de cicatrices, en donde
vamos a ver de que van a estar caracterizadas en este caso por el acúmulo de tejido, bueno, no de tejido, sino sería de colágeno tanto tipo 1 como el colágeno tipo 3. Ahora vamos a ver de que la, bueno, es posible en sí de que el restablecimiento de la integridad tanto mecánica de las fibras de colágeno se organicen de manera mucho mejor a comparación de otros tejidos, ¿no? Correspondiente a los nervios, vamos a ver que hay tres tipos de lesiones, ¿no? Una neuropaxia, en donde hay una desmineralización focal, axonomesis, en donde hay una interrupción de la continuidad axonal, pero hay una preservación de la lámina basal de las células de Schwann. Hay una neuromesis, en donde hay una transección, en este caso completa, ¿no? Y vamos a ver de que van a estar, bueno, en este caso vamos a encontrar tres tipos, que es la supervivencia de los cuerpos de las células axonales, la regeneración de los axones que crecen a través de los nervios transitados para la regulación del movimiento distal y la regulación, en este caso, y la conexión de los sistemas neuronales de la degeneración de mielina en sí. Con respecto a la clasificación de las heridas, vamos a ver que hay factores que van a afectar en este caso la cicatrización de las heridas, tanto más de las crónicas que de las agudas, ¿no? Entonces, vamos a ver que esas se van a clasificar tanto en agudas y en crónicas, ¿no? Las agudas ya un poco ya anteriormente viéndolas. Correspondiente a las agudas, vamos a ver que hay una respuesta inflamatoria alterada, hay una inflamación crónica de bajo grado y hay un daño de la matriz extracelular en desarrollo en sí, ¿no? Correspondiente a lo que vendría a ser la cicatrización normal de las heridas en sí, hay un proceso, en este caso de hemostasia, un proceso de inflamación, proliferación y la remodelación, ¿no? Tanto dado en horas de hemostasia, en semanas en este caso, una inflamación de proliferación, y en semanas y meses lo que vendría a ser la remodelación, en este caso. Con respecto a la clasificación de las heridas, veremos de que esas tienden a variar, ¿no? De acuerdo al tiempo y a las fuerzas mecánicas de la herida. Como vimos anteriormente, las fuerzas tensiles en sí van a variar en sí, ¿no? Una cicatrización normal van a tener fuerzas mecánicas superiores a una cicatrización tardía o a una cicatrización alterada y de manera crónica, ¿no? Donde las fuerzas mecánicas van a ser sumamente inferiores a comparaciones a las otras, ¿no? Y por ende también el tiempo va a ser un poco más prolongado. Va a haber alteraciones nutricionales. Bueno, todo esto va a estar dado por alteraciones, ya sea nutricionales, infecciones, traumatismos graves, que puedan retrasar en este caso la cicatrización, ¿no? Ahora vamos a ver el deterioro de la cicatrización. Se distingue por una falla para lograr en este caso la fuerza mecánica equivalente a las heridas de cicatrización normalmente. Entonces, el fracaso de la cicatrización o de las heridas crónicas que no cicatrizan en sí van a estar dados tanto por la fuerza mecánica y por el tiempo de esta. Correspondiente a la cicatrización de las heridas quirúrgicas, esta ya anteriormente en la anterior exposición se observó en las heridas, en este caso de primera intención, en las cuales hay una herida por incisión que es limpia y se cierra con suturas. Hay una de segunda intención, donde hay una herida que a causa de una contaminación bacteriana o la pérdida del tejido, esta se deja abierta para que cicatrice mediante la formación de un tejido de granulación y una contracción. Y tenemos una tercera intención, que es un cierre primario tardío en sí, ¿no? Con la combinación de las dos anteriores. Algunos factores que afectan en este caso la cicatrización de las heridas vamos a tener como procesos sistémicos y locales. En los sistémicos, la edad no va a ser igual en un paciente joven que a un paciente mayor, debido a que en sí el paciente joven va a tener un proceso de cicatrización mucho más acelerado a comparación de una persona mayor. La nutrición, que va a estar sumamente acompañado al proceso de cicatrización, los traumatismos, ya sea pueden ser de mayor impacto o menor, las enfermedades metabólicas, enfermedades como la inmunosupresión, trastornos del tejido conectivo y el tabaquismo también que pueden interferir en el proceso de cicatrización. Tenemos factores locales como una lesión mecánica, infecciones, edemas, isquemias, necrosis del tejido propio, la radiación ionizante, la tensión de oxígeno baja y cuerpos extraños que puedan estar presentes en esta. Con respecto a la herida crónica, abordaremos de que casi todas las heridas que no cicatrizan en este caso en los 3 meses se van a considerar crónicas, ¿no?
Y en estas vamos a tener diferentes tipos. Tenemos úlceras arteriales isquémicas, úlceras por éstasis venosa, tenemos úlceras por decúbito y presión, las cuales van a tener a variar en sí, ¿no? Acá tenemos imágenes de lo que vendría a ser las heridas en diabéticos, ¿no? Tanto de venosas, arteriales, como la neuropatía diabética y alteraciones a nivel tanto distal, ¿no? Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre lo que es la cicatrización patológica. Siguiente, por favor. En este tipo vamos a ver primero una clasificación de los tipos de cicatrices que podemos encontrar y sus principales características. Cuando tenemos una cicatriz madura, vamos a ver que este va a tener un color claro y que generalmente va a tener una superficie plana. Este no llega a una maduración porque obviamente ya es una madura. Una inmadura, que en este caso va a ser de color rojo, va a causar mucho prurito, va a ser dolorosa, a diferencia de la anterior va a ser ligeramente helada, lo que va a indicar que ya está dentro del proceso de la remodelación. Y cuando empieza a madurar, con el tiempo se empieza a volver más plano. La pigmentación generalmente va a ser similar a la piel circundante, a donde está la lesión, y esta pigmentación puede ser más pálida o más oscura que la piel. O sea, va a ser algo similar, no va a ser exactamente igual a la piel sana que está circundante. Respecto a la cicatriz lineal hipertrófica, como por Buenos ejemplo una días, Anaís. cicatriz Disculpa que te quirúrgica interrumpa. o traumática, en este caso estas ya también van a ser de color rojo, van a ser elevadas, también van a causar prurito, van a tener un confinado al borde de la cicatriz original y generalmente va a madurar a una apariencia más elevada. Entonces esta cicatriz madura va a tener un ancho aumentado que en tamaño va a ser muy variable. Y cuando empieza su proceso de maduración, va a aumentar de tamaño. Doctor, no se le escucha. Ya, Bella. Disculpa que te interrumpa. A ver, la primera pregunta es, ¿por qué el cambio de color, un color rojizo, en una inmadura, un color rojizo pasa a volverse ya, cuando empieza a madurar, de un color claro y pones pigmentación generalmente similar a la piel circundante? ¿Ese color a qué se debe? ¿Me escuchaste, Anaís? Doctor, disculpe, lo escucho entrecortado. No sé si es mi internet. Bueno, mi internet está bien. Bueno, ¿a qué se debe ese color rojo de la cicatrización, de la Aló. cicatriz inmadura? Continúo, doctor. ¿A qué se debe el color rojo de la cicatriz inmadura? A, a que está en el proceso recién se encuentra en la fase de proliferación, doctor. Inflamación, proliferación, a eso se debe su color. Ya. Bueno, ¿me escuchas ahorita bien, no? No le escucho nada. ¿Me escuchas ahorita bien? Aló, doctor, ¿me escucha? ¿Tú me escuchas ahorita o estás retrasado por el internet? ¿Me escuchas, Anaís? Sí, doctor, ahora sí. Ya, correcto. La coloración rojiza sí, tiene la razón que está en una fase inmadura, en una fase proliferativa, pero principalmente porque todavía está en una fase, ya pasó la fase proliferativa y pasó a una fase de maduración. Está recién madurando. Imagínense ustedes que se caiga un edificio. Para volver a reconstruir un edificio necesitamos vías de acceso, que tengan los camiones, materiales de construcción, personal, todo eso.
Entonces, las vías de acceso son los vasos sanguíneos en el cuerpo. Por lo tanto, hay una alta cantidad de vasos sanguíneos o capilares entremezclados en toda la zona de la cicatriz o de la cicatriz en formación. Y debido a esa alta cantidad de vasos sanguíneos que hay en ese sector, ustedes van a ver esa coloración rojiza. Para comprobar esto, simplemente en una cicatriz de 4 a 6 semanas de evolución, que la ven rojiza, la comprimen y después la sueltan. Y van a darse cuenta cómo rápidamente se rellena de nuevo la coloración rojiza. La primero se vuelve blanquecina y después se pone rojiza. Eso nos indica la alta cantidad de vasos sanguíneos que hay en la zona. Que cuando ya madura esta cicatriz, estos vasos sanguíneos van a ir disminuyendo, van a ir atrofiándose y van a ir dejando la coloración de la cicatriz menos rojiza. Y por eso es que ahora que vas a hablar de una hipertrófica, una cicatriz hipertrófica, se debe que el color rojizo es que todavía sigue en una pseudofase de reconstrucción, reconstrucción, reconstrucción. Porque tanto la hipertrófica como la queloide no reconocen que ya terminó, sino siguen trabajando y siguen trabajando. Continúa, Bella. Bueno, continuamos con la hipertrófica. Ya les había mencionado por una cicatriz quirúrgica traumática. En caso de su maduración, va a aumentar de tamaño rápidamente durante los primeros 3 a 6 meses después de una fase estática y va a regresar a lo que es una maduración completa en aproximadamente 2 años. Y el tipo de cicatriz que es extendido, hipertrofiado, como por ejemplo en pacientes quemados, como su nombre dice, va a ser extendido, también va a ser rojo, va a ser elevado, más elevado que los anteriores, va a también producir prurito y va a permanecer dentro de los límites de la lesión por quemadura. Entonces, esta lesión es la que va a respetar estos límites de donde se ha producido la lesión. Siguiente, por favor. Ahora nos referimos al otro tipo de cicatriz, que es el queloide minor. En este caso va a ser elevado, pero focalmente. También va a seguir produciendo este prurito y se va a extender más allá de los límites de las quemaduras. Esa es su diferencia, también una muy marcada con lo que es el extendido hipertrofiado. Y en este caso puede tener un componente genético para el desarrollo de estos queloides, ¿no? Su sitio típico de presentación va a ser lóbulos de la oreja. Y al momento de madurar esta cicatriz puede desarrollarse 1 año después de la quemadura y no va a retroceder espontáneamente. Su recurrencia generalmente va a seguir a esa escisión quirúrgica. Y el queloide major, que va a ser, a diferencia del anterior, de mayor tamaño, mayor a 0.5 centímetros, este va a ser doloroso, va a seguir causando prurito y se va a extender más allá de los bordes de la quemadura, sin respetar estos límites y puede resultar incluso de un trauma menor. En este caso, al momento de la cicatriz empezar a madurar, no va a retroceder espontáneamente y puede seguir progresando en tamaño a lo largo de los años. Siguiente, por favor. Ya, bueno, ahora hablando sobre específicamente 2 de las cicatrices que más vamos a ver en lo que es la cicatrización patológica, que es la hipertrófica y la queloide. La hipertrófica, si hablamos de su incidencia, va a ser muy frecuente a comparación de la queloide. En cuanto a los grupos étnicos en los que se presenta, no va a haber una predilección por alguna raza en específica. La lesión previa sí va a tener o se va a deber a una lesión previa. Esto puede ser en sitios de heridas quirúrgicas, laceraciones, quemaduras o afecciones cutáneas, inflamatorias o infecciones. Por ejemplo, en este caso tenemos el acné, la foliculitis, la varicela y también las vacunas. El sitio predilecto donde este se va a presentar es en cualquier parte corporal, no tiene predilección por alguna zona. No se va a deber a un componente genético y respecto a su evolución cronológica va a ser de 4 a 6 semanas después de una lesión.
Este va a pasar por una fase de crecimiento rápido hasta los 6 meses, seguida de una posible regresión durante el año al año y medio. Respecto a sus síntomas, como, bueno, las características que presentan, como vemos en la imagen, van a tener bordes elevados, va a tener un prurito moderado, se va a circunscribir a los confines de la herida, no va a pasar estos. Entonces, no van a superar los márgenes de la herida original. Y respecto a su regresión, este va a ser muy frecuente y va a ser de una forma espontánea. Y la contractura también va a ser frecuente. Nosotros, al momento de tomar una imagen histológica de esto, lo que vamos a ver característico es que las fibras de colágeno van a tener una orientación netamente paralela. Siguiente, por favor. Ya hablando de del otro tipo de cicatrización, que es el queloide, respecto a su incidencia, ya les había mencionado que es muy raro que se presente. Este sí tiene grupos étnicos en los que se presenta más frecuentemente, como son los afroamericanos, los asiáticos y los hispanos. También se debe a que haya una lesión previa. Su sitio predilecto, a comparación de la hipertrófica, este sí va a tener, y va a ir hacia el cuello, lo vamos a encontrar en el tórax, en lóbulos de la oreja, en los hombros, en la mitad superior del dorso. Y también tiene una carga genética. Este va a ir hacia un gen autosómico dominante con penetración incompleta. Respecto a su evolución cronológica, va a ser de un intervalo asintomático y puede aparecer años después de la lesión, por lo que el paciente no se da cuenta que tiene este tipo de cicatriz. Respecto a sus síntomas, lo que va a tener es un dolor, va a tener prurito, hiperestesia, crecimiento más allá de los bordes de la herida. Este no respeta cuáles son los límites de la lesión, se va a extender más allá de estos y va a invadir también lo que es la piel sana circundante. Entonces la herida, a medida que pasa el tiempo, empieza a extenderse más. La regresión no cuenta con una regresión, la contractura es muy rara, ya que esta más bien se extiende. Y cuando nosotros vemos una imagen histológica, a diferencia de lo que encontramos en una cicatriz hipertrófica, que las fibras de colágeno van a ser ordenadas, paralelas, en este caso va a tener una imagen con pocas células, va a ser muy hipocelular, sus fibras de colágeno van a ser más gruesas a comparación de la hipertrófica y su orientación es lo que llama la atención, ya que en este caso no vamos a ver esta orientación paralela, sino se va a presentar de una forma más desordenada en todas direcciones. Siguiente, por favor. Entonces, este es un cuadro donde vemos, ¿no?, las diferencias que ya les he mencionado. Lo que tendríamos que acá tener claro, lo que nos resalta, ¿no?, es esta imagen histológica que les estoy mencionando, la carga genética, que el queloide sí la tiene, pero una cicatriz hipertrófica no. Y respecto a la regresión y la contractura, que es donde también es lo que difieren ambos tipos de cicatrices. Siguiente, por favor. Ahora hablando ya de lo que es el tratamiento de las heridas, nosotros cuando encontramos una herida, lo primero que tenemos que hacer es darle un cuidado local. Entonces, empezamos viendo cuáles son los antecedentes de esta lesión, haciendo una adecuada anamnesis y exploración de la herida para ver cuáles son sus características, cuál es su profundidad, cómo es su configuración, cuál es su extensión, si hay tejido viable o no viable, si la herida tiene cuerpos extraños, para que nosotros podamos proceder a quitar todos estos, ¿no?, para que se logre una cicatrización adecuada. Nosotros en la exploración física también tenemos que considerar la irrigación, si es adecuada o no, el desbridamiento de los bordes, ver también si necesitamos el uso de un anestésico local o en caso de infecciones, antibióticos y profilácticos, cómo se puede presentar en una herida que pueda evolucionar a tétanos y al momento oportuno del reparo. Una anestesia y hemostasia con lidocaína al 0.5% a 1%. En este caso, entre la lidocaína y la bupivacaína, si son heridas en las extremidades, en zonas distales, lo que recomienda es que se utilice lidocaína, pero sin epinefrina, ya que este podría causar necrosis e isquemia del tejido, como por ejemplo cuando nosotros hacemos curaciones en los pies, entonces evitar siempre utilizar solamente la lidocaína. Y en cuanto a la bupivacaína, pues es de uso más cuidadoso, ya que se puede producir bradicardia y hipotensión. Entonces, si nosotros utilizamos tenemos que estar monitorizando cardiológicamente al paciente.
La adrenalina, que puede o no puede ir acompañado a la lidocaína, y como ya les había mencionado, no utilizar lidocaína con adrenalina en manos, en pies, en orejas y en el pene. Respecto a la irrigación, tenemos que visualizar y utilizar una solución salina normal. Si nosotros vamos a hacer un desbridamiento con una irrigación alta de presión, también para hacer la adecuada asepsia, antisepsia con yodopovidona, con agua oxigenada y antibacterianos, pero estos también utilizarlos conscientemente, ya que pueden deteriorar la cicatrización en lugar de apoyarla. Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos? Ya teniendo como pasos más ordenados, una exploración, ver la profundidad de la herida, qué estructuras están lesionadas, su configuración, ver si el tejido aún es viable o no es viable, una preparación adecuada con anestésicos, lidocaína con o sin adrenalina, considerando esto que ya les he mencionado, una exploración de las estructuras subyacentes lesionadas, una adecuada limpieza, esto es muy importante, con irrigación en pulsos y solo solución salina, solo utilizar una solución salina. Una hemostasia, ver cómo está esta, el desbridamiento del tejido no viable, sacarlo completamente. La betadina, que es un gel que va a estar indicado como un antiséptico de la piel, de uso general en caso de que pequeñas heridas y hayan cortes superficiales, quemaduras leves o rosaduras que puedan llegar a infectarse. El antibiótico, en caso de que la herida esté mostrando signos de que está cursando con una infección, y tener mucho en cuenta el hecho de que pueda progresar al tétanos, ¿no? Siguiente, por favor. Continuando con el cuidado local, aquí vamos a ver qué procesos podemos ver en una herida. Los hematomas, evacuarlos con cuidado precisamente para ver esta hemostasia que nosotros tenemos que tenerla controlada, controlar esta hemorragia, resecar y revascularizar y cerrar adecuadamente la herida. Posteriormente, tenemos que asear e inspeccionar el área para ver cómo está evolucionando, ¿no?, la herida, recortar el pelo circundante, utilizar compresas estériles, realinear los bordes de la herida. Si es que la herida necesitara una sutura, realinear los bordes de los tejidos diferentes, elegir un material de sutura más pequeño con monofilamentos no absorbibles en lo que sería la pared del abdomen y absorbible en tejido subcutáneo. Y respecto a la pérdida de tejido, girar colgajos musculocutáneos en caso de que necesiten, irrigación sanguínea intrínseca para mantener también los colgajos bien irrigados, injertos de piel de espesor parcial y senoinjertos porcinos o alinjertos que también se pueden utilizar, como por ejemplo cuando tenemos un injerto de ligamento cruzado, se puede utilizar también de los cerdos. Entonces, ver qué tipo de injerto es el que le podemos brindar al paciente, ¿no? Entonces, siguiendo estas partes, como ya habíamos tenido un paso 1, exploración, un paso 2, la preparación, acá ya vamos al paso 3, que es la aproximación de las capas profundas, solofascias, suturas absorbibles, las capas superficiales, siempre la alineación, suturas no absorbibles en piel, el uso de grapas, monofilamentos, pegamentos dérmicos, y terminamos con el cuarto paso, que sería el seguimiento, ver si la herida está haciendo celulitis o está teniendo secreción, y el retiro de la sutura de los 4 o 5 días en lo que es la piel de la cara y de los 7 a 10 días en la piel de otra región. Según la bibliografía, el retiro de las suturas no debe de extender como máximo de los 10 a los 14 días, ya que este podría generar más infección en lo que es la herida. Entonces tiene que retirar en este tiempo. Siguiente, por favor. Ya, ahora respecto a, bueno, continuando, ¿no?, con lo que es el cuidado local. La piel de la herida, tenemos que aproximar los bordes, esto también por estética, más si la herida es en la cara o en zonas que el paciente va a mantener siempre expuesto, ¿no?, para no dejar también alguna marca que pueda no solo afectarlo física, sino psicológicamente. Rápidamente con grapas de acero inoxidable, monofilamentos no absorbibles, y también tener cuidado con quitarlos antes de la epitelización. Las suturas o grapas, retirarlos no antes de los 7 a 10 días de la reparación. Por estética, en lugares importantes, utilizar suturas dérmicas y cintas adhesivas
en la piel a las heridas superficiales, estas siempre y cuando sean pequeñas. Y recientemente, utilizar pruebas de gomas para tejidos es lo que ahora usan, o si no, heridas lineales simples y de bordes de piel viable o heridas contaminadas. Respecto al manejo de los antibióticos, este se tiene que evaluar porque no toda herida necesita un antibiótico según la bibliografía. Entonces tenemos que administrar en infecciones causadas por esa herida, en el cual vamos a ver signos de eritema, celulitis, tumefacción y oxidado purulento. Su uso indiscriminado podría hacer que las bacterias sean resistentes, por eso es que tiene que ser tras evaluación. Y la terapéutica va a estar basada en los microorganismos de la herida y el estado inmunitario del paciente. Vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro o varios fármacos combinados múltiples, dependiendo del tipo de microorganismo. Y la localización de la herida y la calidad de la perfusionística también tiene que ser muy importante porque va a influir en el resultado final de la lesión. Y lo que se quiere es que después de una lesión la herida sea lo más parecida a la piel sana. Entonces no quede un rezago muy notorio de lo que este ha sido. Siguiente, por favor. Ahora hablando de lo que son los apósitos. Los apósitos, su principal propósito va a ser proporcionar el ambiente ideal para la cicatrización de la herida. Entonces, en este caso va a simular la función de lo que es la barrera del epitelio. Va a prevenir que la lesión sufra mayor daño, va a proporcionar hemostasia y limita el edema, va a controlar el grado de hidratación, va a permitir la transferencia de gases y de vapor de agua y va a ayudar a la síntesis de colágeno dérmico. También va a promover la migración de células endoteliales y va a limitar la desecación del tejido. Para esto tenemos el apósito primario, un apósito secundario. En un primario vamos a ver que va a ser directamente a la herida, va a absorber líquidos, va a prevenir la desecación e infección y va a servir como una adherencia de apósito secundario. Y los apósitos secundarios son aquellos que van a ofrecer mayor protección, mayor absorción y compresión y una mayor oclusión. Siguiente, por favor. Entonces, respecto a los tipos de apósitos que podemos encontrar, tenemos los absorbentes que van a equiparar las propiedades exudativas de la herida, las no adherentes que van a servir de recubrimiento, no adherente que previene la disecación o infección, los oclusivos y semioclusivos que van a proporcionar un ambiente óptimo para heridas limpias con exudación mínima, los hidrófilos e hidrófobos que contribuyen a la absorción e impiden la absorción, los hidrocoloides y de hidrogel que combinan los efectos de la oclusión. También tenemos los alginatos, los absorbibles con medicamentos que van a incrementar la epitelización y los dispositivos mecánicos. Entonces, como vemos respecto a los apósitos, tenemos muchos tipos para que nosotros, de acuerdo a la herida que estamos tratando, elijamos el que mayor conviene, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto a los sustitutorios de la piel, en este caso vamos a ver que toda herida debe cubrirse para evitar pérdidas por evaporación e infección, y esto para que haya una adecuada cicatrización. Entonces, para esto tenemos los injertos de piel, los convencionales, los que conocemos, ¿no? Primero los autoinjertos, que van a ser injertos de tejido obtenido de otro sitio del mismo organismo que lo recibe, es decir, del mismo paciente. Y también se va a denominar como un injerto autólogo. Tenemos también los aloinjertos, que van a ser, por ejemplo, si es que estaríamos hablando de piel, ¿no? El trasplante de una porción de este órgano, tejido de células de un individuo a otro individuo que es de la misma especie, o sea, de una persona a otra persona, pero que no es un gemelo idéntico. Los homoinjertos, que en cirugía plástica se implantan o se injertan tejidos u órganos procedentes de un individuo también de la misma especie, y los heteroinjertos, que también en cirugía plástica se implantan o se injertan tejidos u órganos procedentes de un individuo de otra especie. Como les había mencionado, el ligamento cruzado que se le puede poner de los chanchitos, ¿no? Luego tenemos los sustitutos de la piel. En este caso vamos a tener que recubrir las heridas extensas, también utilizar apósitos naturales, la ingeniería tisular, que para esto ha avanzado bastante,
Por eso es que se le conoce también como medicina regenerativa, que va a ser una rama de la bioingeniería que sirve para la combinación de células, métodos de ingeniería de materiales, bioquímica y fisicoquímica para mejorar o reemplazar funciones biológicas. Y también el enlace apósito-injerto. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estos sustitutores de piel obtenidos por la genotecnología? Tenemos primero un injerto de queratinocitos halógenos cultivados, cuyas ventajas es que no requiere biopsia, su disponibilidad es en anaquel, proporciona recubrimientos de herida y promueve la cicatrización, pero es inestable. No evita contracturas de la herida, deja un aspecto estético inadecuado y puede producir una posibilidad de transmisión de enfermedades, por lo que más serían sus desventajas a sus ventajas, pero es algo que se está utilizando. Sustitutos de la dermis de genotecnología que evita contracturas, buena preparación para aplicar injertos, pero tiene una capacidad limitada para estimular la revitalización. Y los equivalentes de la piel en 2 capas cultivados que imitan más a la anatomía normal. Entre estos 3, ese es el que mayormente se utiliza. No requiere procedimientos secundarios de un manejo más fácil, puede suturarse, hacerse en malla, pero su desventaja es que como es el mejor, también es el más costoso. Tiene una vida corta y el injerto verdadero es muy dudoso. Siguiente, por favor. Ahora, aparte de los que ya les había mencionado, también tenemos tratamientos con factores de crecimiento. Estos no cicatrizan por deficiencia de factores de crecimiento, son recombinantes u homólogos, autólogos, van a purificar concentraciones altas de factores de crecimiento individuales y en una terapia génica se puede utilizar en la mezcla de genes de un humano recombinante. Y la genética terapia o citoterapia, en este caso vamos a ver lo que les había mencionado mi compañero anteriormente, las interleucinas 8, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de queratocitos y la laminina 5. Este va a ser de uso tópico con activadores o interruptores de genes, va a lograr una liberación de múltiples genes que codifiquen proteínas y también va a haber una relación de lo que es la célula madre de médula ósea, cordón umbilical, adipocitos y células epidérmicas, de donde se toman estas células, ¿no? Para hacer este tipo de terapia. Aquí los que van a resaltar son el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de fibroblastos básico y la metaloprotopeptidasa 9 de matriz, que también se le conoce como collagenasa tipo 4 o gelatinasa B, que es una matriz, una clase de enzimas que pertenecen a la familia de las metaloproteinasas de zinc, y estas van a estar involucradas en la degradación de la matriz extracelular. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento de heridas crónicas? Lo primero que tenemos que hacer es una atención local de heridas crónicas, un enfoque quirúrgico, si es que es necesario, la preparación del lecho de la herida, una cobertura y cierre adecuado de esta herida y un manejo específico de las heridas crónicas. Entonces, una duda muy frecuente es cuando vemos que una herida es crónica o una herida es aguda. Entonces, según la bibliografía, no hay un marco de tiempo específico para que nosotros digamos que una herida es aguda o es crónica, aunque algunos sugieren que la falta de una reducción de aproximadamente el 15% semanalmente o de aproximadamente el 50% del área de superficie de la herida durante un periodo de un mes, entonces nos estaría llevando a pensar en que es una herida en estado crónico. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo atendemos la atención local de estas heridas crónicas? Primero, los objetivos que tenemos al atenderlas es reducir el dolor y el escozor que estas producen, minimizar la infección y el sangrado, tratar los problemas crónicos que trae una herida crónica como el exceso de exudado y también evitar estos olores desagradables. Esto va a incluir el desbridamiento y vendaje adecuado, que se va a eliminar enérgicamente los restos necróticos al momento de nosotros hacer la debridación. Necesita una atención local para la preparación del lecho de la herida y para la aceptación de un injerto o colgajo para seguidamente hacer un cierre de lo que es la herida. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de esta herida crónica?
Como ya habíamos visto, la mayoría de las cicatrices causan prurito. Este va a ser un síntoma muy común de las heridas crónicas también. Ahí vamos a tener una piel seca o dermatitis de contacto, por lo que es necesario, para evitar precisamente este prurito, mantener la piel hidratada con cremas tópicas, con corticosteroides, para evitar también que el paciente pueda arañarse, tratando de calmar este prurito y pueda dañar aún más la herida. El sangrado, que va a necesitar un apósito no adherente directamente sobre la herida friable para reducir el sangrado y el dolor asociado con los cambios de apósito. Una segunda capa de apósitos de alginato que contienen coagulantes que también pueden ayudar a minimizar este sangrado. Respecto al exudado, colocar un apósito absorbente sobre el apósito no adherente para controlar el drenaje y reducir la maceración perilesional. Y se debe adaptar a la ubicación anatómica específica y a la profundidad de la herida. Respecto a lo que es el drenaje, puede retirarse utilizando un dispositivo colector. Y respecto a este olor, que es lo que también es característico de una herida crónica, para eso utilizamos lo que es el desbridamiento mecánico a intervalos, que va a ser menor la carga biológica microbiana en la superficie de la herida. Tenemos una terapia antimicrobiana tópica, que podría ser con metronidazol, un apósito absorbente de olores con apósitos con carbón absorbente dentro del apósito, como hay ciertas marcas que en la bibliografía nos mencionaban, como el Actisor o el Carboflex, y baños de ácido acético o solución de DACI. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de un enfoque quirúrgico, ya en este caso, lo primero que se usa es preparar. Lo que se hace es preparar el lecho de la herida. ¿Qué se hace? Se maneja la infección y cualquier factor subyacente que contribuya a la cronicidad de la herida. Por ejemplo, deformidades óseas, cuerpo extraño, inestabilidad biomecánica. Y se hace una correcta cobertura de la herida que puede requerir revascularización quirúrgica provisional o definitiva según se convierta la herida o esta fase de progreso de una herida aguda a una herida crónica. La intervención quirúrgica no suele estar indicada a menos que primero se haya realizado un tratamiento médico adecuado. Y para este enfoque quirúrgico se tienen que evaluar los riesgos y beneficios de la cirugía para determinar si la intervención quirúrgica es el mejor curso de tratamiento o podemos abordar de otra manera al paciente. Siguiente, por favor. Respecto a lo que son los cultivos, la obtención de cultivos bacterianos, fúngicos, ácidos resistentes, puede ser útil solo si hay signos clínicos de una infección. Entonces, un cultivo aleatorio puede producir un resultado positivo en un entorno de herida crónica, aunque no sea patógeno. En este caso, el tratamiento antibiótico sería innecesario. Por eso es que es muy importante que nosotros veamos las características, los signos clínicos que nos presenta y solo si pareciera que es una infección o es una infección, darle tratamiento antibiótico, ¿no? Y si hay sospecha de infección, hay purulencia, hay drenaje abundante, hay signos clínicos de infección del tejido circundante, se debe obtener una muestra de tejido durante el desbridamiento para llevar a este no cultivo para ver qué tipo de patógeno es que está afectando la herida. Siguiente, por favor. Ahora lo que es el desbridamiento quirúrgico, este básicamente se va a utilizar para la eliminación de tejido no viable, de patógenos que pueden estar dispuestos en una especie de biopelícula, contaminantes y material extraño o drenar áreas de infección. Para eso se tiene que tener en cuenta un control adecuado del dolor y control adecuado de la hemostasia. Y lo recomendable es que este desbridamiento quirúrgico sea en un quirófano, que es el entorno más seguro para poder hacer un adecuado desbridamiento de heridas crónicas. También no tenemos que olvidar hacer un cultivo si es que la herida presenta signos de inflamación y una biopsia si es que se desconoce la etiología de la herida o la herida presenta características atípicas. Siguiente, por favor. Ahora respecto a otras terapias que se les pueden adjuntar a las anteriores, tenemos la terapia de heridas con presión negativa, que también se le llama cierre de herida asistido por vacío, que son sistemas de apósitos para heridas que aplican presión subatmosférica de manera continua e intermitente a la superficie de una herida. ¿Y esto para qué? Para promover el desarrollo del tejido de granulación, para cubrir tejidos expuestos más profundos y se va a utilizar principalmente en situaciones en las que se espera la curación. Entonces, ¿qué usos es que se le da esta terapia?
Primero, porque reduce el tiempo necesario para el cierre de las úlceras, por ejemplo, de un pie diabético y las heridas resultantes de la cirugía de este mismo. Es una terapia complementaria para el tratamiento de las úlceras por presión. Va a lograr lo que es una fijación del injerto de piel, una reducción significativa en la pérdida del área del injerto y va a mejorar el éxito del cierre facial temprano y tardío, mayor a los 9 días en pacientes que se someten a exploración por traumatismo abdominal. Siguiente, por favor. Otra terapia adjunta sería lo que es la oxigenoterapia hiperbárica. Este va a ser un complemento del cuidado de heridas en el tratamiento de heridas crónicas. Para esto, esta terapia va a preparar el lecho de la herida, aumentando la perfusión de oxígeno tisular local antes del procedimiento quirúrgico definitivo, en caso de heridas que se desarrollan como un efecto tardío de la radioterapia o para el tratamiento del cáncer. Su cicatrización va a ser más rápida respecto a las úlceras en pacientes con diabetes, pero todavía está en estudios ya que falta apoyo para ver si la oxigenoterapia hiperbárica puede servir o no para úlceras venosas o por presión y heridas relacionadas con isquemia crónica, ya que los pocos estudios que se han hecho son limitados aún. Entonces esto sería una novedad, ¿no? Una vez que se termine de estudiar, pero por el momento todavía no es muy recomendado. Siguiente, por favor. Y ahora, como final, hablamos de la cobertura y cierre de la herida. En este caso va a ser importante abordar la etiología subyacente antes de realizar el procedimiento definitivo. Tenemos primero en heridas pequeñas que pueden extirparse por completo y cerrarse principalmente por suturas o por grapas de ser necesario, siempre que no exista una tensión cutánea. La atención y el suministro de sangre adecuados va a ser fundamental para permitir esta curación. Y en una herida previamente infectada, es importante que nosotros evitamos colocar suturas absorbibles profundamente dentro de la herida, ya que este podría hacer que la herida se infecte. Y respecto a las suturas, el punto colchonero vertical es el que más puede ayudar a unir los espacios profundos y superficiales. Entonces, según la bibliografía también, si nosotros hacemos una sutura, el que más recomiendan es precisamente este punto colchonero vertical. Siguiente, por favor. Respecto a lo que son las heridas grandes, estos pueden requerir cobertura o injerto o colgajo. Entonces, para esto, un injerto de piel de espesor parcial tendríamos un primer tipo, ¿no? De 0.15 a 0.50 milímetros, que son injertos epidérmicos o dérmicos parciales autólogos. Entonces, una herida crónica con un buen lecho de tejido de granulación y sin tensión o hueso expuesto son buenos candidatos para este injerto de piel. La complicación a la que nos podemos enfrentar respecto a esta es una contractura secundaria y debe evitarse en áreas de superficies articulares, precisamente por eso. Los injertos de piel de espesor total, que son de 0.5 a 0.70 milímetros, que ya son injertos epidérmicos autólogos y dérmicos de espesor total, a diferencia del anterior que es parcial. Este va a tener menor incidencia de contractura secundaria. Va a ser más apropiado cuando se necesita un autoinjerto más grueso, como para heridas más profundas y en áreas que requieren un tejido más duradero, como por ejemplo en el pie. Como sabemos, ¿no? La piel del pie es mucho más gruesa. Los senoinjertos y aloinjertos, como ya les había mencionado, que se puede tomar de animales o de donantes muertos, como la fascia lata, la dermis, cuando no es posible un injerto autólogo. Y también es importante cubrir los defectos de tejido blando más profundos para formar una nueva dermis o una neodermis en preparación para recibir un injerto de piel de espesor parcial. Siguiente, por favor. Ya bueno, siguiendo con lo que es el cuidado de las heridas grandes, también tenemos los colgajos de tejido local que va a ser útil en muchas circunstancias cuando no es posible un cierre primario. Para esto se va a necesitar un reclutamiento de piel de las áreas circundantes y su transposición al defecto para permitir el cierre. Este debe de preservar el suministro de sangre al colgajo para que éste no se eche a perder. Y los colgajos de tejido local comunes incluyen el avance de B a Y, los tejidos colgajos de rotación y los colgajos de avance. También tenemos otro tipo de colgajo que son los pediculados, que van a ser útiles cuando se necesita músculo o fascia para cubrir una herida grande o profunda que ha expuesto un tendón o un hueso. Para este se tiene que preservar el suministro de sangre al músculo extraído y se debe rotar el colgajo para cubrir el defecto de la herida.
y la transferencia de tejido libre, cierre de defectos de tejido blando, más grandes que pueden no ser susceptibles a colgajos pediculados o al avance total. En este caso tenemos el músculo o la fascia que se va a extraer con o sin piel subyacente a lo largo del pedículo vascular. Y el colgajo libre se va a colocar en el defecto y el suministro de sangre arterial y venosa. Se sutura una arteria y una vena localmente cercanas, porque a diferencia de los anteriores, este necesita irrigación continua. Siguiente, por favor. Entonces, ya para finalizar, ¿cuál es la diferencia entre un injerto y un colgajo? El injerto va a ser una porción de piel que solo contiene algunos elementos cutáneos y su futura supervivencia depende de las condiciones del lecho del receptor. Entonces, el lecho del receptor es el que le va a dar esta vascularización que necesita. En cambio, en un colgajo va a tener este mismo colgajo su propia irrigación a través de este pedículo, por eso es que se le llama como colgajo pediculado. Y en la imagen de abajo podemos ver el lecho donador que se cierra directamente con lo que conocemos como plastía o con injerto de piel. Eso sería todo, doctor. Gracias. Correcto, muchachos. Bueno, bastante buena tu exposición, preciosa. Te has salido un poquito de los parámetros considerados para solo lo que es cicatrización, pero me da gusto que hayas investigado, averiguado y has dado una muy buena referencia sobre temas que posteriormente vamos a seguir tocando. Bueno, ahora, preguntas. Uno, ¿cuál es la principal diferencia entre una cicatriz queloide y una cicatriz hipertrófica? Ahí estaba hablando sin doctor, las principales diferencias, primero es que el queloide, bueno, el sitio predilecto donde es esto se pueden presentar. Un queloide tiene regiones donde específicamente lo vamos a encontrar, pero en una cicatriz hipertrófica lo podemos encontrar en cualquier parte del cuerpo. Esa es una diferencia también grande. Lo otro es que el queloide tiene una carga genética y la cicatriz hipertrófica no la tiene. Respecto a también su evolución cronológica, el queloide es asintomático, en cambio la hipertrófica sí va a tener sintomatología que se va a presentar de 4 a 6 semanas, pero va a tener. En cambio el queloide puede pasar muchos años sin tener sintomatología alguna. Otro también es la regresión, que en un queloide nunca se presenta, pero en una cicatriz hipertrófica puede ser, es muy frecuente y va a ser de forma espontánea. Y también en la contractura, doctor, y la imagen histológica que les resalté varias veces en la presentación que se forma, ¿no? En una hipertrófica nosotros vamos a ver disposición de las fibras de colágeno paralelas muy ordenadas. En cambio, en un queloide va a ser esto totalmente desordenado, van a ser más gruesos y van a tener poquitas células. Ya. Bueno, preciosa, algo para aclarar y para aclarar a todos. Esa es la gran diferencia cuando se toma solo un libro de cirugía general para hacer una exposición y no toman libros de cirugía plástica propiamente dicho. ¿Ya? Hay varios datos, realmente sí hay muchos datos que en cirugía general todavía no considera lo que en cirugía plástica. Y vamos a ir hablando de esos pequeños detalles. Bueno, en primer lugar, está bien todas esas diferencias, pero la principal diferencia que tienes que tomar en cuenta, y está en tus expositivas, pero no las tomo mucho en cuenta, es que la cicatriz hipertrófica respeta la lesión, solo se enfrasca en la lesión, en la cicatriz. La cicatriz queloide es un tumor benigno de comportamiento maligno. ¿Qué significa esto? Que como tumor benigno no produce metástasis a ningún lado, pero de comportamiento maligno, ¿por qué? Porque compromete células sanas y las convierte en células patológicas. Por eso es que el cicatriz queloide no respeta los bordes de la cicatriz, sino es invasivo y se proyecta y coge tejido sano y lo va convirtiendo en tejido cicatrizal queloide. Entonces, si yo en una pregunta de examen, ¿cuál es la principal diferencia entre una cicatriz queloide y una cicatriz hipertrófica? Va a ser su capacidad invasiva. La cicatriz hipertrófica solo crece pero no invade.
La cicatriz queloide, ¿qué llega? La cicatriz hipertrófica no crece pero no invade. La cicatriz queloide crece e invade. ¿Correcto? Segundo, la cicatriz queloide sí da síntomas. La formación de un queloide, el principal síntoma de una cicatriz queloide es el escozor. Ese es el principal síntoma de una cicatriz queloide, al igual que la hipertrófica, por si acaso. El detalle es que la cicatriz queloide va a invadir, la hipertrófica no. Ya. Ahora, algo que sí estoy total y absolutamente en desacuerdo de lo que mencionaste en tu exposición con respecto al tratamiento de las heridas es que no usar lidocaína con epinefrina en zonas distales como punta de dedos, punta de nariz, orejas y pene, que si no me equivoco que mencionaste. Estoy total y absolutamente en desacuerdo. Por eso te digo, cuando tomas un libro de cirugía propiamente dicho para hablar de cuestiones de cirugía plástica, no concuerda. Y estamos en esa pelea. Sí puedes utilizarlo. Está demostrado, oleado y sacramentado que sí se utiliza lidocaína con epinefrina en zonas distales. Y te pido, por favor, que hagas una investigación sobre la fisiología, la farmacocinética, farmacodinamia de tanto la epinefrina como la lidocaína. Y te vas a dar cuenta que la epinefrina tiene un rango de acción no más de 1 hora. Y que un tejido distal para necrosarse necesita más de 4 horas de isquemia. Los datos que se han relacionado con las necrosis distales es porque se han asociado a otras enfermedades como un Raynaud o como a patologías de la irrigación de la zona. Por lo tanto, sí se puede usar lidocaína con epinefrina en zonas distales. Y está totalmente demostrado. Punta de nariz. Todas las rinoplastías se operan con lidocaína con epinefrina. Y no hay necrosis de punta de nariz. Reconstrucción con colgajos de dedos. Utilizamos lidocaína con epinefrina. Y no hay necrosis de colgajo. Cuando hacemos las postectomías o circuncisiones, utilizamos lidocaína con epinefrina. Y no hay no hay necrosis de pene. Entonces, tengan muy en cuenta, cirugía general habla de muchas cosas que se han quedado con esos conceptos muy arraigados. Por ejemplo, que no se debe suturar una herida con una herida de mordedura de perro. No se sutura. Que hay que esperar 1 o 2 días para ver si hay infección y recién se hace una sutura. Por eso se recomienda un cierre por segunda intención o un cierre por tercera intención. Entonces, tomen más referencias de lo que se trata de cirugía plástica y no tanto referencias en lo que es solo cirugía general. A ver, ¿qué más puse acá? A ver, tomando en cuenta la exposición del compañero. 1. Hazme un resumen rápido de las fases y sus fases de la cicatrización, por favor. Está bien, doctor. Bueno, el proceso de cicatrización consta de 3 fases, ¿no? Y cada una de estas fases tiene unas subfases. La primera fase correspondería a la fase de inflamatoria, ¿no? Esta fase inflamatoria consta de 2 subfases, una hemostasia y una inflamación. Esta hemostasia, la cual cursa entre los 5 a los 10 minutos iniciados el trauma, el cual desencadena la cascada de coagulación y posteriormente una vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a ser breve en sí,
porque posteriormente va a estar precedida de lo que vendría a ser la vasodilatación para, en este caso, suplir de oxígeno y nutrientes al tejido a reparar. Posteriormente a esta hemostasia sigue lo que es la inflamación, ¿no? Donde está en sí desencadenándose o activándose, mejor dicho, lo que vendría a ser los polimorfonucleares antes de las 6 horas, ¿no? La activación de los monocitos en sí, de los macrófagos. Una vez finalizado esto, entraría la fase de proliferación, en donde consta en sí de la granulación, la epitelización y la contracción. Esta granulación en sí está inducida por los macrófagos. En esta granulación correspondería lo que vendría a ser la angiogénesis antes de las 72 horas y también la activación en este caso de los fibroblastos. También, conjuntamente con ello, lo que vendría a ser la epitelización dada por los queratinocitos de forma migratoria alrededor, en este caso, del borde de la herida y una proliferación hasta el 5.º día. Y posteriormente sería la contracción, ¿no? Dada en este caso por las piñofibrillas, en este caso por medio de los fibroblastos, los cuales van a estar inducidos por el factor de necrosis tubular beta 1, y estos van a condicionar a que haya un cierre de la herida, ¿no? Hay un 0,7 milímetros de cierre por día, y posteriormente correspondería a la tercera fase, que es la remodelación, ¿no? Que dura de la tercera semana hasta el 2.º año, donde va a haber una fuerza tensil en sí del 99%, dado en este caso por el colágeno, tanto tipo 1, que va a tener la mayor fuerza tensil, y hay inicios por medio de lo que es la fibronectina y el colágeno tipo 3. Ya, perfecto. Excelente. Entonces, repasando. Primera fase, inflamatoria, en 2 subfases, la hemostática y la propiamente dicha inflamatoria, ¿correcto? Sí, doctor. La segunda fase, proliferativa. Ahí mencionas 3 subfases, angiogénesis, repitelización y contracción, ¿correcto? Sí, doctor. Ya, ahí me gustaría agregar una fase más que se llama, es la fase de granulación, Ajá. que es la proliferación, o bueno, la proliferación de diferentes tipos de celulares que están formando toda la masa cicatrizal, donde ya se va a empezar a ver, o sea, proliferan los células endoteliares, empiezan a proliferar, a movilizarse hacia el centro, las células basales de la piel, empiezan a movilizarse las células, los, los fibroblastos, entonces empieza a haber toda una gran proliferación celular. Y continúa con ya específicamente con la angiogénesis, epitelización y su contracción. ¿Correcto? Entonces, 4 fases en la fase proliferativa: granulación, epitelización, angiogénesis, epitelización y contracción. Por si acaso, y como le repito, no es una fase y después la otra y después la otra. No, todas se van superponiendo. Mientras va viendo angiogénesis, ya está habiendo una reepitelización, como dices, a 0,7 milímetros por día, ya va habiendo una contracción de la herida, ya va habiendo una granulación, todo se está dando al mismo tiempo, ¿correcto? No es que es una fase después de la otra, ¿ya? Y finalmente en la fase de remodelación o maduración, bueno, maduración y remodelación, ya tenemos que va desde la tercera semana aproximadamente hasta los 2 años, ¿correcto? Con ese concepto nos quedamos, porque si hago pregunta de examen, no van a decirme que no hemos aclarado esos conceptos, ¿correcto? Ya, Sí, muy doctor. bien, excelente. Ahora, pasemos con la doctora. Doctora, también estoy totalmente en desacuerdo cuando usted mencionó que hay que cortar el pelo circundante a una herida. No, doctor, no dije circundante, dije periférico. Bueno, periférico, circundante es como cuando usted tiene una herida en piel cabelluda y corta pelo alrededor de la herida para poder suturarlo mejor. Más o menos eso es lo que he interpretado, ¿es verdad?
Sí, doctor, pásame. Ya. Bueno, por eso te digo, discordamos muchas cosas entre cirugía general y cirugía plástica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque teóricamente la cirugía plástica va a buscar también dentro de lo que es estético, lo más estético. Si tenemos una herida en piel cabelluda, no necesariamente cortamos el cabello. Es más fácil, sí, si recortas un perímetro de 1 a 2 centímetros alrededor de la lesión, es mucho más fácil cerrarlo. Uf, mucho más fácil. Pero no buscamos lo más fácil, sino buscamos lo mejor. El concepto antiguo nos decía que sí, hay que cortar el pelo porque si el pelo se mete dentro de la herida va a infectar la herida. Cortemente falso. Eso es totalmente. Salvo que metas un mechón de pelo dentro de la herida y cierre la herida con ese mechón de pelo dentro, lógico, se va a infectar. Pero actualmente ya no estamos con ese concepto de que el pelo infecta la herida. Eso es falso. Por eso en esa parte estoy totalmente de desacuerdo. Ahora, volvamos con el doctor. Hay un tema muy interesante y me gustó bastante que hayas mencionado la cicatrización en diferentes tejidos. Me ha gustado bastante porque ahí podemos enlazar dos cosas. Uno, proyecta tu cicatrización en tendones. Por favor. Sí, doctor, un segundito. Ok, espero. ¿Ya? Ahora, en la zona de tendones tú hablaste de un proceso inflamatorio, reparación y remodelación, ¿correcto? El proceso inflamatorio es cuando el organismo empieza a tratar de defenderse de todo elemento extraño. Entonces, cuando su compañera habló de los injertos de ligamento de chancho en los ligamentos cruzados en cirugía de ligamentos cruzados, claro, ahí hay una buena reacción, pero el comportamiento de la cicatrización en esa zona no se comporta como un proceso tendinoso, sino que comporta como si fuera un proceso cartilaginoso. Y ahora pásame, ¿por qué digo eso? Pasa la parte de cartílago. No, antes. Ahí. ¿Ya? Porque no hay una gran respuesta inflamatoria, pero sí hay una síntesis de proteoglucanos y colágeno. O sea, empieza a haber una reparación. El punto es que por lo general, todo tipo de injerto de otro organismo produce una reacción inflamatoria de rechazo y destrucción. Por eso es que todos los trasplantes de un humano a otro humano necesitan muchos medicamentos que son inmunomoduladores. ¿Ya? Pero una de las cositas muy interesantes, este bendito chancho tiene una genética bastante parecida al ser humano. No quiero decir que todos los hombres seamos chanchos, pero tenemos bastante de chanchos. Así que por eso es que no hay una reacción y por eso hay un buen pegado. Pero cuando hablamos en piel, por ejemplo, la doctora mencionó bastante el semi-injerto al injerto, para cubrir zonas extensas de heridas, es muy importante entender que esos semi-injertos y aloinjertos son temporales, no son permanentes. No es que le ponemos la piel de cerdo y esa piel de cerdo se va a convertir en piel humana. No,
van a ser temporales para cumplir las funciones básicas de la piel, que es evitar evaporación, proteger de infecciones y mediar el medio interno. Pero es solo temporal, porque el proceso inflamatorio del organismo, al tratar de eliminar todos los elementos que son extraños, ataca también a la misma piel del cerdo o al halo injerto. ¿Correcto? Finalmente, aclarar muy bien lo que dijo muy bien su compañera y que no tomaron mucha atención, pues estoy seguro que está bien dicho. Ajá, cosas que sí coincidimos con cirugía general, es que cuando son las suturas profundas o suturas por planos, lo que se deben suturar son fascias o pseudofascias también. Te faltó aclarar ese pequeño detalle. Por ejemplo, cuando tenemos una herida abdominal y lo vemos al residente, o que le dicen al residente o le dicen al interno, cierra la grasa, realmente yo lo veo eso con terror y pavor, porque lastimosamente la grasa no te da sujeción, no te da tensión para cerrar la herida. En un momento sí lo ves que se aprieta toda la grasa y empieza a cerrarse, pero realmente la grasa no te da tensión. Lo que sí te da tensión es la fascia intergrasa o fascia de escarpa. Esa fascia intergrasa sí tiene resistencia, a pesar de que ustedes la ven y la ven muy delgadita y muy frágil, pero esa fascia sí tiene resistencia. Entonces, al momento de cerrar la herida, cerramos el peritoneo, cerramos la fascia muscular, no necesariamente el músculo, porque también cuando le pones muchos puntos al músculo, el músculo se rompe y no pasa nada. Pero quien da la resistencia para el adecuado cierre de la herida es la fascia muscular, la pseudofascia de escarpa o la fascia intergrasa, la dermis, que ya vieron los chicos de práctica, que bien cierra la dermis, y finalmente la epidermis. ¿Ya? Y por último, doctora, ¿cuál es la diferencia entre antibiótico profilaxis y antibiótico terapia? Aló, doctor, ¿me escucha? Si te escucho, Bella. Ah, ya. La profilaxis antibiótica se da antes de la infección, doctor, para que precisamente esta no se desarrolle. En cambio, la antibiótico-terapia ya se da cuando ya hay la infección y ya se tiene también reconocido al patógeno. Ya, entonces si yo tengo a un paciente con un diagnóstico de hernia, intervengo al paciente y le doy antibióticos por el día de la cirugía y por el día siguiente y de ahí lo mando a su casa sin antibióticos, eso es una antibiótico terapia. Eh, doctor, no le entendí. ¿Le da antibióticos antes de la intervención? Antes de la cirugía y un día después de la cirugía. Ah, no, eso sería profiláctica también y posoperatoria, doctor. Exacto. Entonces, defíneme bien entonces antibiótico profilaxis y antibiótico terapia. Bueno, si lo ponemos como una intervención quirúrgica, la profiláctica es la que se le da antes y la antibiótico terapia es ya la que se le da después. Pero si ya lo había operado y le sigo dando antibióticos. Mm, Ya, definamos. Bueno, como antibiótico terapia, generalmente es para prevenir la exposición de los tejidos ante el germen. ¿Correcto? La antibiótico terapia, que es cuando ya el germen está en los tejidos. Entonces, como antibiótico terapia, se considera que se le da dentro de 1 hora antes de la cirugía hasta 24 horas después de la cirugía. La antibiótico terapia, no antibiótico profilaxis, la antibiótico terapia ya es cuando va más allá del segundo día postoperatorio. Entonces podemos decir que dentro del primer día de antibióticos, decimos, todavía estamos en antibiótico profilaxis. Pero si ya al segundo día seguimos dando antibióticos, ya estamos dando antibiótico
terapia. ¿Correcto? ¿Entendido más o menos la diferencia? Sí, doctor. Perfecto. Correcto. Bueno, muchachos, siendo las 5 de la tarde, ¿tienen alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? Doctor, no es una pregunta respecto al tema, pero no sé si por favor me podría estar pasando los temas de exposición, los siguientes temas. Ah, ya, se lo paso ahorita al delegado. Vamos a ver el sílabus. Ya se lo va a pasar al delegado hoy día mismo. Gracias, doctor. Para servirte. ¿Alguna otra duda, miedo, temor? A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Alguien levantó la mano, yo lo vi. ¿Nadie levantó la mano? ¿Seguros? ¿De veritas, de veritas? Bueno, si no hay más dudas, miedos, temores, pánicos, terrores, nos estamos viendo en una semana. Cuídense, suerte. Ponemos Gracias. presente, doctor. No se olviden de poner presente para salir. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes.